Hola, buen día. Estamos transmitiendo desde nuestro programa Conectados, aquí en la iglesia Mahanaim, y nos encontramos con el evangelista Wilmer Garcés, que viene desde Colombia. Él es el fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Avivamiento Siglo XXI. Bueno, hermano Garcés, nos gustaría saber un poco sobre cómo empezó su ministerio. Bueno, bendiciones para todos, me alegra mucho poder saludarles desde Colombia. Hace 20 años conocí el Evangelio, soy músico de profesión, dediqué mi vida a hacer música y de repente en medio de ese mundo, tratando de llenar los vacíos de mi corazón con todo lo que el mundo ofrece, sentí la necesidad de Dios. En nuestro corazón hay un vacío con la forma de Dios y de repente traté de llenar mi corazón con todo, pero fue imposible. En medio de esa situación me acerqué al Señor, Dios llamó mi atención de alguna manera. Recuerdo que la primera vez que leí la Biblia fue curioso porque usé el método pentecostal que algunos usan, que no debería hacerse, pero tomé una Biblia por primera vez, abrí la Biblia, puse el dedo y donde leí decía: he aquí, ¿qué sacará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? Ese mensaje fue clave para entender que todo lo que yo pudiera lograr en la vida no llenaría mi corazón, que de nada serviría recorrer el mundo, viajar, tener dinero, tener placer, fama, si me iba a perder un día. Ese día entendí que Dios me estaba llamando y empecé a leer la Biblia solo, en un departamento donde vivía, y de repente en medio de esa relación que empiezo a adquirir con la palabra, decido acercarme a Dios en una iglesia que estaba a media cuadra de mi casa. Fui a ese lugar, no escuché lo que predicaron, pero ya tenía una convicción en mi corazón de que necesitaba a Jesús y determiné a partir de aquel momento servirle a Él. La primera vez que fui a un culto, recuerdo que cuando tomaron la ofrenda, leyeron un texto que dice: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, dice el Señor. Y yo revisé mis bolsillos y no tenía ni una moneda siquiera para darle a Dios. Así que pasé al altar, me hice al lado del alfolí de las ofrendas y le dije a Dios: Señor, no tengo una ofrenda para darte, pero si de algo te sirve mi vida, te la ofrendo. Si de algo te sirve mi corazón, te lo entrego. Y creo que Dios se toma muy en serio nuestras oraciones. Y fue ahí donde comencé. Comencé el ministerio muy joven, siendo solamente un adolescente. Desde ese tiempo le sirvo a Dios, han pasado 20 años y hoy puedo decir que lo mejor que hay en la vida es servirle a Dios. Que cualquier título de esta tierra se quedará en tu oficina, pero el llamamiento que Dios te hace trascenderá hasta la eternidad. Sí. ¿Cómo tomó su familia pues sí, lo apoyó, no lo apoyó? ¿Cómo lo tomó al saber que usted es evangelista? Bueno, inicialmente no me apoyaron por obvias razones, porque, como les comentaba, mi mamá tenía ciertas esperanzas conmigo en el campo de la música y llegó un momento donde tenía que tomar una decisión si iba a seguir ese mundo, que lógicamente me ofrecía dinero, me ofrecía fama, o si le iba a servir a Dios. Y servir a Dios significaba hacer un rompimiento a partir de ese momento para lo que continuaba. A veces algunos toman la decisión de seguir a Dios, pero siguen con sus actividades. Pero en el caso de la música y al grupo que yo estaba dirigido, que era fiestas, carnavales y cosas donde se promovía el licor y todo esto, sabía que no podía estar en ese medio. Decidí romper, de hecho pensé en algún momento que no iba a hacer más música. Mi familia lógicamente no estuvo de acuerdo. Los primeros meses de mi cristianismo fueron duros, fueron difíciles. Tuve que apartarme, vivir solo durante varios años. No fue fácil para mí. No es fácil comenzar un ministerio, no es fácil no tener el apoyo de tu familia inicialmente, porque con el pasar del tiempo ellos reconocieron que había un llamamiento en mi vida y hoy en día son cristianos también. Mi madre es cristiana, algunos de mis hermanos también. Entonces es una bendición entender lo que dice la Escritura, que aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo el Señor te recogerá. Yo perdí a mi padre cuando solamente tenía 11 años y una de las cosas que más me enamoró de Dios fue verlo a Él como un padre. Algún día le pregunté a Dios por qué mi padre no está, por qué se fue, por qué no gocé del abrazo de Él.
porque también mi madre se separó de él cuando yo tenía 5 años, así que los recuerdos que tengo son mínimos. Un día le reclamaba a Dios, ¿por qué no tuve lo que otros tienen, un padre? Que de hecho algunos lo tienen y no lo valoran, no lo aman. Pero yo que no lo tuve, anhelé, quise, deseé en algún momento que mi padre hubiera estado para ayudarme, para abrazarme, para levantarme, para defenderme. No lo tuve, pero en medio de esa situación buscando a Dios, escuché la voz del Señor y me hizo entender que Él se había convertido en un padre para mí, que todo lo que mi padre físico no me había dado, mi padre espiritual me lo estaba dando. Comprendí eso y eso me hizo amar a Dios más de lo que humanamente lo hubiera podido hacer. Lo entendí y hasta el día de hoy tengo esa relación de hijo. No soy un esclavo de Él, soy su hijo y como hijo Él me ha hecho heredero de sus bendiciones, de sus promesas. Pues sí, pues no sé, algún mensaje que quiera darle a los jóvenes que nos están viendo. Claro que sí. Todos nosotros buscamos un modelo a seguir, admiramos artistas, futbolistas, políticos, pero yo creo que nuestro máximo modelo a seguir es Jesús. Él es nuestro líder por excelencia, aparte la Biblia dice que nuestro hermano mayor, y también viene a ser nuestro padre, nuestro compañero y nuestro guía. Y hay una historia muy interesante acerca de Jesús, que cuando fueron a la fiesta en Jerusalén sus padres y lo llevaron, algo ocurrió aquel día y la Biblia registra que él iba creciendo y hay algunos pasos importantes allí que quiero resaltarlos acerca de la vida de Jesús. El primero de ellos es que Jesús superó todos los rechazos. Se creía que Jesús era un bastardo, no es fácil que una mujer cierto día aparezca y le diga a su prometido, estoy en embarazo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Eso no suena tan real en nuestro tiempo, pero realmente Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de su madre. Sin embargo, corrían rumores de que Jesús era hijo de un soldado. Su padre mismo, a no ser porque Dios le habla, no hubiese perdonado a su mamá. Ahora, Jesús fue rechazado, fue el primer hijo, tenía hermanos, y la gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? Pasó muchas situaciones difíciles en su ministerio, lo rechazaron, pero nunca validó su fracaso con ninguna de las cosas que el mundo le dijo. Todos nosotros hemos pasado situaciones de rechazo. Es más, estadísticamente más del 90% de nosotros somos hijos no deseados. Llegamos como resultado de una noche de placer, de copas, por un accidente humano, pero detrás de todo eso está el propósito de Dios. Hay que superar los rechazos, no permitir que el corazón se dañe, sino que debemos avanzar. Número 2, otro ejemplo en la vida de Cristo es que Jesús obedeció a sus padres, honró a sus padres. A pesar de que era el Hijo de Dios, que no debería sujetarse a ningún ser humano, Él lo hizo, honró y respetó a sus padres. Si nosotros queremos ser exitosos en la vida, debemos aprender a obedecer. A veces nosotros los jóvenes pensamos que porque nuestro papá y nuestra mamá no saben de Facebook, no saben de Instagram, no saben de redes sociales, seguramente no tienen la experiencia para asesorarnos, pero la verdad es que hay una bendición de parte de Dios cuando nosotros atendemos a la voz de nuestros padres. La Biblia dice que tendremos larga vida y la Biblia dice que seremos bendecidos, que tendremos una vida fructífera y muchos jóvenes no han entendido esto y por eso mueren antes de tiempo, porque la vida se acorta cuando nosotros no honramos a nuestros padres. Otro consejo acerca de la vida de Jesús es que Él tenía clara la visión de su vida. Dice la Biblia que cuando lo fueron a buscar ese día y lo encontraron en el templo, Él dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Habló de negocios, o sea, es un empresario, es alguien que tiene una visión clara de la vida, sabe para dónde va. Siguiente a eso, el próximo consejo es que se prepara para la visión de su vida, porque la Escritura dice que Él crecía en estatura, pero también crecía en conocimiento y crecía en gracia para con Dios y los hombres. O sea, no todo le vino por revelación, no es que porque era Dios no leía libros, no es que porque era Jesús no tenía que estudiar. Claro, Él estudió, se capacitó, así que jóvenes, nosotros tenemos la mente de Cristo, lea, capacítese, aprenda otro idioma. Algo de lo que en mi experiencia yo puedo compartir, desde que conocí el Evangelio, en mi habitación yo tenía un mapa de las naciones. Empecé a orar por cada nación, oraba, ponía la mano sobre Argentina y Dios me llevó a Argentina. Ponía la mano sobre Chile, Dios me llevó a Chile, a Bolivia, a Brasil, a Perú, a Ecuador, a Venezuela,
a México, a Honduras, a El Salvador, a Cuba, a Estados Unidos, fuimos a Europa, recientemente estuvimos desarrollando un gran proyecto en Israel, pero esto nos ha costado tiempo de estudio, de leer, de desarrollar hábitos, disciplinas, de pagar el precio. No es tan fácil, se requiere un proceso, se requiere pasar tiempo con Dios. Jesús mismo es ejemplo de eso. Hoy en día vemos una generación de jóvenes que se levantan, que no leen, que no se capacitan, que duermen mucho. Y Jesús nos demuestra que no es de esa manera que vamos a conquistar. Otro ejemplo que tenemos en la vida de Cristo, se juntó con los mejores. Cuando lo encontraron en el templo estaba sentado con los doctores de la ley. Estaba sentado con los maestros de la ley. La Biblia dice, el que anda con sabios aprende sabiduría, pero el que anda con necios será quebrantado. Dime con quién andas, dice el refrán. Ahora yo te diría, dime cuál es tu sueño y te diré de qué tamaño es tu Dios. Tú has creído en un Dios grande, tienes que capacitarte para eso, para esa visión, pero juntarte con gente que te inspira. Si te juntas con los mediocres, serás un mediocre. De hecho, en mi país hay un refrán que dice, el que se junta con burros, a rebuznar aprende. Ahí está. Otro ejemplo de la vida de Jesús es que Jesús amó a su Padre sobre todas las cosas. No lo encontraron en el estadio de fútbol de Jerusalén, no. Estaba en el templo, en la casa de su Padre, aprendiendo de Él, amándole a Él. Por esa razón el Padre lo honró, lo exaltó, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si tú quieres ser honrado y quieres ser bendecido, tienes que poner en primer lugar a Dios. Pon en segundo lugar a quien quieras, pero pon en primer lugar a Dios y Dios te exaltará, Dios te bendecirá, Dios te pondrá en el lugar donde tienes que estar, Dios te convertirá en una inspiración para los demás, como Jesús fue. Todos los demás decían, ¿qué sabiduría tiene este? ¿De dónde aprendió tanto? La sabiduría viene de parte de Dios. Entonces, el Padre le dio una novia que es la iglesia, que se convierte en su esposa. Asimismo, cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, Él se va a encargar de poner a esa persona que realmente va a corresponder con mis sentimientos. Pero Dios quiere gobernar nuestro corazón primero. Así que jóvenes, les bendigo en este día, un abrazo fuerte y seamos como Jesús. Ante todas las circunstancias, preguntémonos, ¿qué haría Jesús? ¿Cuál sería la posición? ¿Cuál es el pensamiento de Cristo? Les ha hablado el evangelista Wilmer Garcés de la República de Colombia. Feliz de compartir con ustedes aquí en México y en cada una de las naciones donde nos van a ver a través de este video. Un abrazo enorme y que la paz de Dios bendiga sus vidas. Con Dios somos mayoría, somos victoriosos y el que está con nosotros es más poderoso que cualquier situación que venga del mundo y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendiciones para todos. Bueno, muchachos, ya escuchamos a nuestro hermano y pues qué buenos consejos nos ha dado. Y síganos en nuestra página de Facebook, Conectados Mahanaim. ¿Cómo lo encontramos a usted en las páginas? Me pueden encontrar en Facebook como Evangelista Wilmer Garcés y seguir nuestra página. También algunas de nuestras conferencias están en YouTube, ahí las pueden encontrar. En Twitter también como Evangelista Wilmer Garcés. Y podemos interactuar. La intención es poder enseñar los jóvenes que nos ven. Síganos, estemos en contacto y estaremos orando también por ustedes. Mil bendiciones. Gracias, hasta luego.